que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, estamos listos para hablar un rato a esta hora de la mañana, como todos los jueves, con el segmento exclusivo de Ruta, las señales de los tiempos. Aquí está nuestro amigo, el profesor Magdiel Narváez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mona y Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias al Señor. Y un saludo a la audiencia de Nueva Vida y a hermanos que nos están escribiendo de diferentes partes del mundo, que nos veían a través de YouTube y no saben que estamos baneados hasta mayo. Entonces nos escriben, ¿verdad? Que si fue que pasó algo, que están orando por nosotros. Pues porque doble vara. El mundo en el que nosotros vivimos tiene doble vara. Se pueden explicar aquellas cosas que sean convenientes para unos movimientos, unas fuerzas y unos estilos de pensamiento, pero lo que sea contrario o adverso a eso, según ellos, entonces no es real. Y esa es una mentalidad dictatorial, con elegancia. Es un estilo dictatorial utilizando las estructuras de derechos, entre comillas, que le provee. Porque en la realidad, el ser humano crece en el debate. El ser humano está diseñado en su cerebro para intercambiar opiniones y de esas escoger la que quiera. Pero si tú me prohíbes yo plantearte las mías y yo exponerte las mías, como este otro ser humano va a tener opciones para comparar, para contrarrestar. El versículo que dice escudriñalo todo, aún la escritura no nos prohíbe de entrar en unos terrenos de análisis. Escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Así, correctamente. Proverbio dice que la sabiduría está en la multiplicidad, ¿verdad? En la multiplicidad de opiniones, las múltiples opiniones, hay sabiduría. Lo que se conoce en el mundo académico como libertad de cátedra no es un profesor que viene a imponer lo que él cree. O sea, eso es lo que se ha querido creer y se le ha permitido a muchos profesores. Libertad de cátedra es un profesor que pueda ponerle en el ruedo a todos los estudiantes la gama de opciones que existen sobre un mismo tema, incluyendo su opinión y el estilo de cómo las va a presentar, para darle al estudiante la oportunidad de evaluar, mirar, comparar, contrarrestar, incluso formar su opinión propia sobre un asunto. Pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo y estamos entrando en unas luchas de poder que uno las menciona, la gente critica porque dice que eso no es cierto, pero es cierto, punto. Usted pone un tema y lo van a banear, lo van a censurar, lo van a sacar, porque ya estas estructuras han definido y han determinado cuáles son las líneas de pensamiento aceptables para ellas. Y nosotros no nos podemos callar, aunque alguien, ¿verdad?, trate de callar la voz. Magdiel me hace recordar, en estos días mi hijo me llamó frustrado que en una clase le pusieron 0, el que está fuera de Puerto Rico. Entonces él está luchando con un idioma que no es el de él. Él decía, fue que escribí algo que no tenía que escribir. Él dijo, no, es que no estoy de acuerdo con tu punto, y te di 0 en la clase, 0 en la clase. Un joven que está comenzando en otro lugar, y él se sentó con ella a debatir puntos, como dice Magdiel, y le dice, dame la oportunidad de explicarte, porque si esto es una clase de creatividad, yo te estoy diciendo cuál es mi forma de crear. Le dio la oportunidad finalmente
y terminó sacando A en la clase, no porque ella se la regaló, sino porque él le hizo un trabajo de investigación. Claro. O sea, la gente tiene que hacer trabajos de investigación, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que correcto. quiso decir? ¿Hasta dónde quiso llegar? Eso es el responsable. Ser responsable, ajá. Eso es el responsable. Y hoy yo quiero traer los 5 asuntos o las 5 señales que se convierten en los enemigos potenciales de la iglesia para estos tiempos. Voy a empezar diciendo que estoy viendo el reloj para que me entienda otro, ¿cómo quiere decir? Que voy a usar de modelo a Jesucristo, obviamente. Porque si alguien nos estableció la forma, el estilo de cómo manejarse en la sociedad, es Cristo. Yes. Punto. Entonces Cristo tenía, entre las múltiples características que le distinguen, tenía una que la iglesia está perdiendo de contacto, y es que él se dedicó a conocer la sociedad en la que le tocó vivir. Cristo conocía los grupos sociales. Estos son publicanos. Estas son las prostitutas, estos son los samaritanos, estos son los fariseos. Y al saber con quién tenía que lidiar, él tenía el discurso o la forma de actuar con cada grupo. Si tú le echas mano a los textos bíblicos y miras los debates de Jesús con los diferentes grupos religiosos, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la lucha con el fariseísmo no es igual que la lucha con los saduceos, ni con los escribas, ni con los sacerdotes, para que la gente tenga una idea. A los fariseos, Jesús no les criticó la teología. La teología de Jesús y la de los fariseos es casi igual. A pesar de que los criticamos. ¿Cuál es la lucha de Cristo? La práctica. Dice, ustedes tienen tremenda teoría, pero en la práctica ustedes son un desastre. Ustedes les ponen carga a una gente que ustedes mismos no llevan. Y ustedes son una tanda de hipócritas. Pero los saduceos le critican la teología, porque estos no creen en el más allá, ni en la vida después de la muerte. A los escribas le critica la forma de manejarse en la interpretación de los textos. Ustedes interpretan los textos a conveniencia. A los sacerdotes la corrupción. Entonces, él nos demuestra con esto que tiene un buen agarre de su mundo social para poder desenvolverse dentro de ese mundo y traer el mensaje correcto desde cualquier plataforma que le toque. A ninguna persona fuera de la estructura de los fariseos, Cristo le dijo hipócrita. Fíjate que los discursos más críticos de Jesús son con la estructura religiosa, no con la gente. Porque el religioso se supone que tiene un conocimiento de cómo comportarse mejor con Dios y con el ser humano. Entonces, cuando tiene el conocimiento y no lo hace, pues es un hipócrita. Cuando yo miro eso de esa manera y lo traigo al mundo actual nuestro, me pregunto si la iglesia se ha tomado el tiempo para investigar y evaluar contra quienes nosotros estamos debatiendo, o si por lo menos conocemos el mundo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque ese mundo que nos ha tocado vivir es la plataforma del anticristo. Y yo estoy inmerso en ese mundo porque yo no estoy fuera del mundo. Eso le dijo Cristo al Padre. Porque aunque están en este mundo, no pertenecen a Él, pero estoy en Él. Estoy en Él. Conozco yo el mundo que me ha tocado vivir. Conozco yo el mundo hacia dónde se quiere dirigir. ¿Cuáles son las características más vitales en este momento que van a chocar inevitablemente contra la iglesia? Bueno, pues
Tengo 5. Uno de los más importantes asuntos que el pueblo de Dios debe conocer en este tiempo de la humanidad, a 2000 años del nacimiento de Jesucristo, ya casi, ¿verdad? Es el pecado. ¿Cuánto nosotros conocemos de verdad sobre el pecado? Y usted dice, pero eso es algo bien antiguo, o sea, eso todo el mundo lo sabe. No, yo no creo que todo el mundo sepa dentro de la iglesia de qué estamos hablando cuando hablamos de pecado. Yo creo que la mayoría de nosotros creyentes se nos va la mente cuando vemos una conducta pecaminosa. Incluso, en muchas ocasiones, ese que públicamente lleva a cabo una conducta pecaminosa se convierte en el chivo expiatorio de aquellos que no cometen esa conducta pública, pero que no se han dado cuenta o se han dado cuenta e intencionalmente lo han querido evitar, que también tienen un poco de situaciones internas, pero como nadie las ve, vamos a usar a este que está fuera de foco, está fuera de base. El pecado no es una conducta que va en contra de Dios. El pecado es una actitud que está dentro de la mente humana y que mueve al ser humano a llevar en conductas contrarias a Dios. ¿Y por qué lo traigo de esa forma? Porque de esa forma, pintadita de esa forma, se nos cuela dentro del ruedo de la iglesia. ¿Por qué se nos cuela? Porque como la gente levanta la mano y dice, yo no estoy pecando porque yo no estoy mintiendo, yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no estoy robando, yo no he matado a nadie, yo, estoy aquí y lo otro. Y entonces un checklist de las conductas que yo no estoy haciendo. Sí, pero te pregunto, ¿estás pensando mal de tu prójimo? ¿Estás hablando a espaldas de tu pastor o tu pastora? ¿Estás haciéndole daño a tu familia? ¿Estás tomando decisiones contrarias a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿El plan de vida que tú tienes montado está a tono con lo que Dios quiere para tu vida? Estás fuera de la zona. Estás fuera de la zona. Cuando el pródigo se va para la provincia lejana, su pecado fue pedirle la muerte al papá para tener la herencia en vida. No fue que estaba ya en el apogeo y en el chinchorreo pecaminoso de la parábola. Ya para esa altura él hacía rato estaba inmerso en el pecado, porque la rebeldía de su corazón lo llevó a tomar la decisión de salirse de debajo del Padre, que era el que lo estaba cubriendo. Y traigo este punto de esta manera porque poco a poco, como el pecado es una actitud, poco a poco se nos va desdoblando el pensamiento y, como decía abuela antes, se va convirtiendo la sangre en horchata, se va devaluando, porque entonces aquello que yo tenía como un estándar de lo que es la vida en Cristo, ahora está en un nivel más abajo, con un nivel de permisibilidad, con un supuesto nivel de tolerancia, porque está utilizada la palabra incorrectamente, con un nivel de que, es que yo no entendía el amor de Cristo, ahora lo entiendo, y hay que amar, y como hay que amar, hay que aceptar todo, porque Dios es amor. Y con esa mentalidad, el pecado se nos ha acomodado dentro de la iglesia. Se nos ha acomodado en el púlpito, se nos ha acomodado en los ministerios, se nos ha acomodado en los libros, se nos ha acomodado en los estudios bíblicos, se nos ha acomodado en los seminarios, se nos ha acomodado en el instituto, y la palabra ahora está compitiendo innecesariamente con una forma de pensar que no es la que el Señor ha estado estableciendo todo el tiempo en el texto bíblico. Entonces, cuando nos confrontan, como hablaban ustedes esta mañana, con el texto bíblico, nos resentimos, lo cogemos personal, como decía Moraima, nos da coraje, porque mírate tú, en vez de estar hablándome a mí. Entonces, dejamos pasar la realidad
de lo que Dios quiere hacernos ver, porque el elemento personal nos lleva a justificarnos frente a un Dios en el cual no hay justificación. Y yo, mira, no, enójate si quieres, pero enojado o no enojado, lo que estás haciendo está mal. El enojo es opcional. O sea, el enojo es las papitas del combo. En el centro está tu actitud real. ¿Qué vas a hacer? Entonces llegamos a un nivel donde la iglesia, en vez de echarle mano y empezar a averiguar qué elementos se nos están colando en la membrana celular para coexistir y convivir con nosotros, lo que estamos haciendo es abrir más las membranas. Mírate. Que el Espíritu se haga cargo. No, usted tiene una responsabilidad. Usted no puede dar paso a lo que no puede ser. Usted no puede dar paso a lo que la Biblia dice que no se le puede dar paso. Es que la Biblia, yo creo que hay que actualizarla. La Biblia no se actualiza. El pensamiento creyente del cristiano es el mismo hace 2000 años atrás que 2000 años después, porque la Biblia sigue siendo el mismo fundamento que tiene unas líneas inalterables a través de los años. Punto. O sea, el pecado es igual en África que en Asia, que en América del Norte, en Puerto Rico. El pecado es igual hace 2000 años, hace 1500 años, hace 700 años y hoy. ¿De qué estamos hablando? La pregunta es, ¿quién gana con esto? Porque la iglesia no es. ¿Quién gana con esto? Gana el enemigo. Porque entonces sigue ganando terreno dentro de la iglesia que debería estar sólida en contra de él. Es interesante cómo se conectan los dots, ¿verdad? Porque el tema que ustedes tenían anteriormente tiene mucho que ver con esto. ¿En qué sentido, Miguel? Bueno, en el sentido de que la iglesia ya no quiere confrontar. No quiere confrontar porque no quiere ser confrontada. Ay, déjalo ahí. Esa gente también tiene derecho. Es que tú no eres el que determina la palabra final de las acciones de la iglesia. Es el Señor. Porque la iglesia, en última instancia, le pertenece a Él. No a nosotros. Es esta confusión que hay de que la iglesia y el reino de Dios son una misma cosa. No son dos espías que trabajan juntos. O sea, el reino y la iglesia no van uno así, van así. El reino está encima de la iglesia, porque el reino es el gobierno de Dios, que manifiesta su poder, su soberanía, su forma de vivir en la tierra. Que tu reino, que esté en los cielos, sea hecho en la tierra. Y para que sea manifiesto en la tierra, hace falta gente. Y ese grupo de gente que quiere vivir bajo ese gobierno se llama iglesia. Magdiel, hay gente que dice, o sea, la expresión de somos gente de reino. Sí. Ok, nosotros somos del reino y el reino, o sea, porque nosotros somos iglesia. Somos gente del reino. Y somos gente del reino. Somos gente del reino, siempre y cuando no del gobierno del reino. No, somos gente del reino, siempre y cuando el gobierno de ese reino esté sobre nosotros. Bien. Sí, yo puedo decir, soy del reino, pero si estoy brincando y saltando, yo no soy del reino. Yo aparento ser del reino. Por eso es que hay unas líneas teológicas bien intensas de algunos escritores que plantean, no todo el que está en la iglesia está en el reino. No, porque hay gente que está en la iglesia, pero el reino no lo gobierna, se gobiernan ellos mismos. Sí. Entonces la gente piensa a veces que la congregación es la iglesia. No, la congregación es todos los que se congregaron ese día. Dentro de ellos está la iglesia y dentro de la iglesia está el reino. Bien. Así es esto. Segundo, el pecado. Segundo, el mundo. El concepto mundo. Uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia. Y había gente que siempre me decía, una persona muy cercana a mí hace unos años atrás, me decía, pero es que tú hablas del mundo como si tú fueras un marciano.
sea, tú estás en el mundo. Yo estoy en el mundo. Si yo estoy en el mundo. Entonces, pero no pertenezco. ¿Y cuál es el ataque tuyo contra el mundo? Pues tú tienes un mundo aparte. Y espera, déjame explicarte, ¿sabes? Porque el concepto mundo en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene como 14 significados y lo hemos hablado aquí. Y de hecho, el que más utiliza este concepto es Juan. Tanto en su evangelio, en las epístolas, como en el Apocalipsis. Y lo maneja de forma distinta, de acuerdo al contexto. No améis al mundo y las cosas que están en él. Oye, pero este mundo tiene cosas bonitas. O sea, hay playas lindas, hay fincas como Be Happy que son bonitas. hay cosas bonitas en la tierra. Claro. ¿De qué habla Juan? De que no améis al mundo y las cosas que están en él. Sí, no améis la pecaminosidad del mundo, ni las cosas que ese pecado tiene. ¿Ve? Entonces ahí estamos en una contextualización más apropiada. Pero este concepto, desde la óptica de la realidad de Dios, es el mundo que provee Dios, que es al que nosotros pertenecemos, se traduce en el texto bíblico en orden. El orden que va a tono con lo que es el gobierno del reino, el orden de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Y no es meramente la voluntad de que la voluntad siempre está, yo no me puedo salir de su voluntad, no, vivir una vida agradable a esa voluntad, sentir la felicidad de un Dios que me ama, de un lado, versus el otro lado, el mundo físico y material en el que estoy, que también quiere establecer un orden. Entonces tengo dos órdenes. Por eso, cuando hablamos del mundo físico material, hablamos del nuevo orden mundial. Porque ese mundo físico constantemente deja atrás lo que había establecido como orden para entrar en un nuevo orden y traer gente a ese nuevo estilo de pensamiento, a esa nueva forma de vivir, que ya estamos en el nuevo reseteo de cómo es que vamos a vivir. ¿Usted no se ha dado cuenta? Este nuevo orden ha traído aislamiento a consecuencia del COVID. Este nuevo orden ha traído que la gente se sienta distante uno del otro, incluyendo rechazo, separación, sí, indiferencia, apatía. Bocas tapadas. Bocas tapadas. Todos los mensajes que esto trae, que gente quiere hacer ver que estamos equivocados. Yo no estoy ni equivocado, usted le han tapado la boca, punto y se acabó. Y entonces le dicen que esa es su nueva realidad. Pues ese es el nuevo orden, porque hasta los otros días las bocas estaban abiertas. Se le está llamando al año 2020 el año cero. De iniciar un nuevo reseteo. Wow. De una nueva economía. Sí. De una nueva economía, de un nuevo estilo de salud, de una nueva forma social, de una nueva manera de ver la vida, la humanidad, de la nueva forma de repensar la industrialización, de los nuevos elementos científicos que van a ir de la mano con este nuevo estilo de vida. Individualismo también, ¿no? El individualismo, el antropocentrismo, a su máxima expresión. A su máxima expresión y la mayoría de los ismos que han causado daño y que han entrado del siglo XX al siglo XXI en un salto mortal, relativismo, entre otros, el intelectualismo, que viene por ahí de camino para hablar de él. Y todo lo que se vaya a hacer en este orden se hace desde la base de lo que se está viviendo para un futuro. Nada se hace en el orden del mundo, nada se hace sobre lo que se vivió. No se va a hacer un descubrimiento para atender cosas de 20 años para atrás. Estamos haciendo un descubrimiento para ver cómo atendemos 20 años para adelante. ¿Cómo es que va a haber vida en Marte? Eso no es para atrás, eso va para adelante. ¿Cómo vamos a ver si desarrollamos carne sintética? ¿Cómo nos vamos de vacaciones para la luna? Cosas así, futuristas, que sean disparates. Y como dijo una persona en una ocasión, que no es ni el libreto de una película de un presupuesto barato. Pero hay cosas hoy que hace 40 años atrás no eran ideas para un libreto de una película de bajo presupuesto y se dieron. O sea, lo que pensemos de hoy hacia adelante
es todavía más viable y más posible en el mundo que estamos viviendo. Y esta forma de pensar en este mundo, con este orden, en una gran mayoría de situaciones, por no decir todas, tiene ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Versus un mundo que tiene el gobierno de Dios. No hay zonas grises. O usted está caminando con el mundo ausente de Dios, o usted camina con el mundo que gobierna el Dios de las alturas. Que este mundo, dijo el Señor, está inmerso en pero no le pertenece. En otras palabras, que lo que la iglesia tiene que evitar a toda costa es que el mundo físico material de los nuevos órdenes y del ambiente del enemigo te posesione, que tú te sientas que le perteneces, que ese mundo tome decisiones sobre el reino. Eso no puede pasar. Que ese mundo determine el giro del reino. Que ese mundo sea el que dicte la pauta y la norma de cómo se tiene que comportar este reino. Y la gente dice, no, eso no va a pasar. Mire, hermano, esas luchas están pasando ahora mismo. En otros países usted no los va a ver porque en otros países no hay manera de que la iglesia pueda echar para adelante con los estilos de gobierno que hay, especialmente en los niveles comunistas. Pero no se vaya lejos. Dentro del capitalismo hay mentalidades comunistas y socialistas que se están levantando. Porque ahora mismo la forma de dictar la norma donde usted no tenga manera alguna de protestar es un estilo comunista. Claro. Entonces, no es que tengamos un gobierno como tal, es que algunas de las formas de manejarse son iguales que aquellas con otro vestido. Es como un aire, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Porque en la medida en que a ti te quitan derechos, se va estableciendo una estructura de manera comunista. Lo único es que de una manera bastante sutil, ¿no? Hasta se cierran iglesias y nadie se da cuenta de eso. Y el problema es el siguiente. Que pase eso y nadie proteste. Y nadie proteste, sí. Ahí es que está el problema. O sea, que tenga que levantarse un individuo como Mario Murillo en California, con sus carpas y desde la calle, decirle a la iglesia, somos la iglesia. Y esto es lo que pensamos. Y en esta estructura de gobierno que existe en los Estados Unidos de Norteamérica, nos tienen que respetar. Porque lo dejamos pasar. Porque el mundo, esto es lo que nos conviene, esto es lo mejor, los científicos dijeron esto es lo otro. Y que la iglesia tiene científicos también. La idea de que esto va a pasar y ya. Esto va a pasar, relax, no cuenten tan a pecho, que todo esto va a cambiar. Sí. Desde hace tiempo estamos pensando así. Y no ha cambiado. Y si cambia, no va a ser a favor de nosotros. Va hacia peor. O sea, los hechos, la legislación, todo lo que se hace, va hacia peor en la cara de la iglesia y muchos no lo quieren entender todavía. No lo quieren entender. El Equality Act, ¿verdad? Que es el que establece lo de la ideología de género, ya abordó la parte donde el Freedom Restoration Act, Religious Restoration Act, no va a aplicar. No dice iglesia, dice organizaciones sin fines de lucro, que es la iglesia para el Estado. Una organización sin fines de lucro. No vas a poder hacer nada contra eso. Está ahí, ¿y qué grupito en Puerto Rico está protestando? Los mismos de siempre. Y cuando te dice organización sin fines de lucro, te alcanza ministerio. Correcto. El Galileo. Correcto. Yo soy una iglesia. Sí, exactamente. Y te alcanza otros movimientos. ¿No? Entonces, volvemos. ¿De qué estamos hablando? Nosotros también en este tiempo tenemos que estar mirando el elemento del intelectualismo, que es un ismo que se ha ido colando, abrazado a otro que se llama antropocentrismo, que lo hemos hablado aquí, para ir haciéndole ver al ser humano que su capacidad intelectual es tan grande que tú tienes derecho a evaluarlo
revisarlo, dudarlo, cuestionarlo, analizarlo desde cualquier óptica, tirando por el lado lo que hasta hoy han sido fundamentos. Pues como tú representas la iglesia, póngale una coma en ese momentito. Fundamentos religiosos, fundamentos científicos, fundamentos sociales, fundamentos políticos, o sea, todo tipo de fundamentos. Pero eso es una vertiente del mundo que se ha metido en la iglesia. Entonces ya yo no quiero saber del Espíritu Santo, porque esto es un asunto no del Espíritu, esto es un asunto de que el cristiano tiene que crear conciencia. Y la conciencia yo la voy a crear en la medida en que yo estudie y en la medida en que yo lea, en la medida en que yo vaya a estos seminarios, en la medida en que yo vaya a estas conferencias, y estoy sin darme cuenta sustituyendo el Espíritu Santo por formas y maneras de pensar. Se convierte en un nuevo Dios, ¿no? Es un Dios, es un ídolo. Una conceptualización nueva. El intelectualismo es un ídolo. Ajá. Al que se le está rindiendo culto, al que se le está permitiendo ser los nuevos espejuelos de leer la palabra, que debería ser el Espíritu Santo. Wow. Es la forma nueva de analizarlo todo sin tener que entrar en procesos de adoración. Wow. Lo que estoy leyendo, Romanos 1. Eso es, ¿verdad? Del 20. Échalo. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Epístola a los Romanos. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos y por ahí sigue la descripción. Y Epístola a los Romanos. Eso es producto del intelecto humano. Sí, señor. Sí, señor. Que lo que hace es Pablo escribiendo lo que él piensa, porque los Romanos no es un tratado de doctrina. Lo que se conoce que es una carta personal donde él se vacía con todo lo que él entiende que es la teología cristiana. Se convierte eventualmente en un dogma, pero él no lo escribió para eso. Y esa base que lee Juan en Romanos la tenemos en el Génesis. Los seres humanos se reunieron y dijeron, mira, vamos a hacer algo, ¿okay? Vamos a alcanzar a Dios, vamos a demostrarle a Dios que nosotros tenemos el mismo conocimiento que Él. No es esa la base de la Torre de Babel. El deseo humano de querer demostrar, no a Dios, de que somos iguales o superiores, no, que con mi conocimiento yo demuestre que Dios no existe. Entonces me dicen, pero Magdiel, desde la iglesia, bueno, si nuestras acciones van dirigidas a tomar el control que le toca al Espíritu Santo, de una forma indirecta estamos desplazando a Dios de la vida de la iglesia. Y uno se puede hacer mil preguntas, ¿verdad? Cuando se reúne la gente a hacer el plan de trabajo de la iglesia para el año que viene, ¿consultaron con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es el Señor de la iglesia. Yo el mejor ejemplo que les puedo dar es en mi carácter personal. O sea, el año 2020 nosotros teníamos una agenda de viajes descomunal, de viajes cortitos. O sea, jueves en la tarde están hasta programados para no faltar la nueva vida. Jueves por la tarde, el lunes por la mañana. Que si California, Arizona, Massachusetts, name it. Vino el COVID, pángana, y sacó la agenda de carrera. ¿Por qué sacó la agenda de carrera si es una agenda del Señor? No, esa era mi agenda que yo creía que era la del Señor. La del Señor, el COVID no la saca de carrera. Entonces, la del Señor se puso sobre la mía. Dijo, no, Magdiel, esto es lo que vamos a hacer este año. Esa es la mente del Espíritu Santo. Yo no puedo sustituirlo
con pensamientos humanos, como estaba diciendo Juan Carlos leyendo a los Romanos. Yo no puedo sustituir la mente de Dios con los análisis míos de lo que yo creo, con ideas preconcebidas o forjadas en el camino de lo que yo entiendo que es Dios. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si eso es algo bien chévere, que yo me siente aquí en un debate con 4 tazas de café, a averiguar quién es Dios y a tertuliar sobre Dios. No, porque Dios no puede ser analizado desde la perspectiva del pensamiento intelectual, sino desde la experiencia humana. Se llama fe. El día que el ser humano tenga la capacidad intelectual de procesar a Dios y analizarlo, dejó de ser Dios, porque estamos diciendo que la mente humana tiene la capacidad poderosa de analizar un ser superior que fue el que lo creó y ya lo tiene a merced del laboratorio. Es como meter a Dios dentro de la historia. Vamos a meter a Dios dentro de la historia para analizarlo. No, pues no te cabe ahí. Porque estás diciendo que la historia sujeta a Dios. Entonces estamos diciendo que el pensamiento, que el intelectualismo sujeta al Espíritu Santo, que el intelectualismo sujeta a Dios. No. Aquí las cosas se sujetan al revés. Por eso Pablo tiene un dicho que dice que lleves tu mente cautiva a la mente de Cristo. Es al revés. El próximo enemigo violento de nuestro tiempo es el ego, la egolatría, el egocentrismo, la soberbia, la prepotencia. Qué cosa más fuerte, hermano. Y yo caminé por ahí hace unos años atrás. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me puso un alfiler para desinflarme? Pero toma tiempo y proceso de usted entender que el grande es Cristo. Tiene que, aunque la gente hable mal de la cruz, usted tiene que aprender a ver a Cristo en la cruz. Y después verlo en la tumba vacía. No es verlo en la tumba vacía o ver la tumba vacía para sentirse grande. Míralo en la cruz primero, a ver si usted tiene el potencial, la capacidad de subirse allí y hacer lo que él hizo. Cuando usted vea que usted no va a poder, entonces usted dice, wow, este Cristo es grande. Pero ¿cómo nos afecta este asunto? Bueno, nos afecta porque esto es algo que el mundo promueve. El mundo promueve la competencia de talento, la competencia de potenciales, quién es el mejor cantante. El mundo promueve quién es el mejor orador. De hecho, en Estados Unidos existe la medalla a la oratoria. La única que se han dado, hasta donde yo sepa, se la dieron a Martin Luther King. O sea que el mundo premia estas cosas. Entonces empezamos a permitir que el concepto éxito y triunfo del mundo se nos meta dentro de la plataforma del reino. Y cuando eso pasa, empezamos a medir las cosas diferentes. Por ejemplo, creemos que una iglesia de éxito es una iglesia de miles de personas, con X presupuesto, con un templo espectacular, con estacionamiento suficiente que el otro. No necesariamente. No, bueno, eso en el mundo se vería como llenar el Choliseo en una actividad. Pero dentro del reino las cosas se miran diferentes, porque una iglesia de éxito en el reino es una iglesia en China que se reúne en un sótano con gente que tienen que moverse 12, 16 horas para llegar, quedarse allí 2 o 3 días en lo que estudian las 3, 4 Biblias que tienen, porque no le llegan más Biblias, gozarse de una forma descomunal, sentir y proclamar que Cristo viene en aquel sótano y después irse y posiblemente no volverse a ver. ¿Cómo lo comparo? Una iglesia de éxito, según la gente, sería una iglesita que había en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, que tenía 7 personas. Pero eran 7 millonarios. Y no venía más nadie, porque como ellos eran esa iglesia de millonarios, pero ellos sostenían qué sé yo cuántas miles de obras misioneras en el mundo. Y se reunían allí, se van, viejitos, todo eso. Esa es la iglesia. Y no le decían nada a nadie. La gente se enteró cuando se empezaron a morir y empezaron a leer los testamentos. ¿Qué es éxito? Éxito no existe dentro del mundo de la iglesia.
Aquí es cumplir con la voluntad de Dios, y lo que el mundo llama éxito, nosotros llamamos satisfacción. Nosotros llamamos alegría, gozo del corazón. Piensa que cuando tú lees el libro de los Hechos, lo que le pasó a esa iglesia primitiva, en ninguna historia del mundo, de la humanidad, es éxito. Morir por la causa, decapitados, crucificados, pobres, arrastrados por el mundo, señalados, criticados, juzgados, tirados a los leones. Dice, a rayos, qué clase de movimiento. Pero es que esa era la causa. Esa es la causa. En otros sitios se llaman héroes. Aquí los llamamos mártires. ¿Cuál era la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis? Que no tenía nada, no tenía bienes materiales, no tenía nada. Filadelfia, la iglesia de la hermandad. Pero fue la que no tuvo un señalamiento. Ni uno. Ni uno. El gozo del Señor estaba allí. No tenía ni el poderío intelectual y bancario de Éfeso, ni las telas y los pergaminos de Pérgamo, ni la clínica de ojos y de oído que tenía Odisea. No tenía nada. Pero era la iglesia. Se amaban, se velaban unos a los otros. Y la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios, que es sobre todas las cosas. Se nos ha metido eso dentro de la iglesia, entre ceja y ceja, y empezamos a competir, y empezamos a tirarnos, y entonces esta campaña no sirve si no está tal predicador, y esta campaña no va para ningún lado si no tenemos este cantante, y tenemos, hermanos, con el amor que les tengo a todos, porque no digo esto por vanidad de hombre, sino porque me preocupa en el corazón que haya cosas que decir no se digan. Tenemos un problema. A veces las actividades de las iglesias no tienen un fin, no tienen un propósito que no sea tener una buena actividad. Y ese hay que averiguar si es el fin último, porque el fin último de la iglesia es alcanzar las almas, es que la gente esté bien, es que la gente afiance y asegure su salvación en el reino. No es llenarlas porque tenemos ahí, como dijeron una vez a alguien, este predicador Cadillac, y tenemos esta agrupación que las voces son a nivel de 440. Pues si eso se da, gloria a Dios, pero que el resultado del día sea que las almas vengan a los pies de Cristo. Y para que las almas vengan a los pies de Cristo, lo que hace falta es alguien que abra la boca, aunque no tenga estudio, y aunque no sepa ni hablar, y aunque no tenga ningún tipo de dominio de texto bíblico, pero que sepa desde la profundidad de su corazón que el único que salva es Dios, y con la experiencia de vida puede impactar a las otras personas. Y al final, no hay un peor enemigo que el mismo ego, y claro, el enemigo mayor de la iglesia es Satanás. Y volvemos al principio, la gente dice, pero ¿por qué tú traes esto? Si todo el mundo sabe que este es el enemigo. No, porque hasta últimamente, como decía la abuela de nuevo, se vuelve a echarle agua a la horchata y se sigue aguando la sangre, ya ni se habla del enemigo. Porque para mucha gente esto es un concepto inventado, esto viene desde Dante para acá, desde la Divina Comedia. Arcaico. Es arcaico, es iluso pensar que existe un ente que genere el mal, que cómo es posible, hasta que un día en una iglesia se te manifiesta una posesión demoníaca. Entonces dice, y eso, espíritus malignos, que solo salen con el poder del Cristo de la gloria. No ignoréis al diablo, ni a ninguna de sus maquinaciones. Iglesia, despierta y abre los ojos, aprende el mundo que te acaba de vivir, para que proclames al Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, tremenda palabra. Todo lo que es necesario, por lo menos Dios pone en el corazón de los recursos de 97.7, que tú escuches y que nosotros también escuchemos todos los días esta palabra del Señor que nos confronta, que nos corrige, que nos lleva al punto siempre donde Dios nos quiere tener. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque todavía, a pesar de todo, en Puerto Rico tenemos la libertad de predicar la palabra como es, y que nosotros no estamos pensando en agradar el oído de los hombres. Predicamos lo que es. Si te sientes incómodo como oyente, yo sé que en algunos temas y en algunas cosas
te puedes ir por una emisora que te haga sentir más cómodo. Nosotros siempre te vamos a decir lo que es necesario que tú escuches. Así hace Dios con nosotros también. ¿Verdad? Nos dice y nos confronta en las áreas que tenemos que ser confrontados. Si es que queremos que Él nos siga utilizando. A mí siempre me llama la atención este texto que lo hemos discutido en otras ocasiones. Porque hay gente que se desvió. Cuando aquellos llegaron y sacaron el pedigrí. Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Y la contestación de Cristo fue: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Uy, qué palabra fuerte. O sea, tú tienes que estar bien ciego para convencerte que el resultado en tu vida y ministerio es igual a aprobación de Dios. Y no es así. Tu conducta puede ir por un lado, los resultados por otro, engañarte y pensar de que se sanó porque Dios me usa. Dios está conmigo y es sello de aprobación de Dios para mí. Bueno, qué peligroso eso, ¿me entiendes? En el regreso de los 70, en Lucas 10, sí, ellos vienen sorprendidos, gozosos porque hasta los demonios se sujetan. ¿Y qué le dijo Cristo? No se gocen por eso. Sí. Exacto. Gócense de que vuestro nombre está escrito ahí en los cielos. Sí, porque llegaron esa falsitud. Me llama la atención cuando dijiste lo de las actividades, que muchas veces cuál es el fin de hacer una actividad en una iglesia, hacer un evento grande. Que oye, está bueno hacer las actividades porque uno trae personas, pero el fin ¿cuál es? Traer personas o evangelizarles. Yo creo que ahí como que nos hemos desviado un poco, porque cuenta cuántos fueron, se llenó, no se llenó, pero realmente llevaste la palabra que había que llevar, evangelizaste, hiciste el llamado a salvación. Estamos trabajando para cosechar no solamente almas, nuevos talentos para la mies. Estamos levantando nuevos predicadores, estamos levantando unos pastores, pastoras, o sea, estamos levantando una estructura para los próximos años. Cierto. La fecha de expiración de nosotros está cierta. Dios la sabe, pero está cierta. Tienen que venir otros. Tienen que venir otros. Los chinos tienen los japoneses tienen un proverbio que dice: siembra hoy para que tus hijos tengan sombra. Ahí está. Señoras y señores, magdielnarvaez.net y el galileo.org. Gracias, Magdiel. Excelente. A ustedes, hermano. Muchas bendiciones. Bien, Dios les bendiga.